Bueno, como les va, voy a mostrar lo que hicimos la clase el miércoles, 16 Voy a compartir pantalla de lo último que habíamos hecho. Estábamos con esta definición de magnitudes. Dice, con frecuencia digo que cuando puedes medir algo y expresarlo en números, quiere decir que conoces algo acerca de eso. Cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar en números, el conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Puede ser el comienzo de un conocimiento, pero en cuanto a tu pensamiento, apenas has avanzado para llegar a la etapa de la ciencia, cualquiera que ésta sea. Dijo Lord Kelvin, físico del siglo XIX. Bueno, como acá tenemos una especie de definición de lo que sería una magnitud, y era una de las actividades que habíamos quedado que tenían que hacer, todo lo que se pueda medir y asociar a un número podríamos definirlo como una magnitud. Y esta era la actividad, hacer una lista con 30 magnitudes y sus unidades de medida. Bueno, eh, habíamos hecho nosotros en clase una lista, quedó otra que, bueno, estuvimos haciendo ahí con los chicos, las chicas, que sería esto, o sea que habría que ah, como agregarle. Nosotros habíamos llegado hasta la 11. Bueno, te den estas que están acá: carga eléctrica, radiación, que falta ver, averiguar qué unidad, la densidad, eh, humedad, la precipitación, pero esto lo habíamos puesto como que también para averiguar que la que llamaban precipitación, que lo que es la lluvia, porque se mide en milímetros. Bueno, eso quedó para averiguar. El sonido, función de la frecuencia de los sonidos en hertz, superficie en metro cuadrado, iluminación, candela, potencial eléctrico, voltios, resistencia eléctrica, ohmios, corriente eléctrica, ampere. Quedan, bueno, mm, algunos más que quedan como tarea para que ustedes vayan buscando. Y continuando, bueno, eso llevó algún tiempo para que lo hubiesen hecho. Mm, Quedaría ser el punto 2. El punto 3, este no lo hicimos porque lo dejaríamos en caso de que volvamos pronto. La presencialidad sería buscar un patrón no convencional, o sea que ni reglas ni cronómetros, para responder las siguientes consignas. Que dice, la altura del pizarrón respecto al piso, ¿es la misma en todos los salones? Bueno, sin usar reglas, estoy buscando otro patrón, lo que se les ocurra. Un patrón significa algo que un sistema para medir que sea seguro, que, que me sirva en todos los casos. Y la otra es, ¿cuánto paga en promedio un estudiante en el siguiente texto? Bueno, acá tiene un texto, ustedes sin usar cronómetro podrían decir cuánto tardaron en leer este texto. Bien, ahí ustedes pueden hacer pausa y seguir leyendo y decir cuántos segundos creen que tardaron, pero obviamente sin usar cronómetro. Bueno, y acá empiezan, una vez que tenemos actividades, eh, algunas definiciones. Empezamos por la definición de tiempo, que dice que es una magnitud que mide la separación o duración de eventos, o sucesos o acontecimientos, lo que quieran, como quieran llamar. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, perdón, eh,
Por ejemplo, cuando empieza un partido, en el minuto 0 y termina el primer tiempo, minuto 45. Bien. Los dos sucesos serían el inicio y el final del partido y, y lo que separa esos dos eventos es lo que se define como tiempo, por ejemplo, ¿no? Y la unidad de tiempo es la unidad con que se pone de acuerdo internacionalmente. El científico sería el segundo, la letra minúscula la S. Es la duración de, bueno, acá tiene este número, 9.162.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. Esa es la definición científica. Ustedes verán que es bastante compleja porque para entender esto requiere de muchos conocimientos previos, que es un átomo, desde que es un átomo hasta que es un nivel dentro del átomo, que es un nivel hiperfino, qué significa un estado fundamental no perturbado, bueno, todos esos conocimientos, pero bueno, es lo que se usa para definir el segundo, lo más preciso posible. La otra magnitud que vimos fue la longitud. Se define como una magnitud que mide la separación de puntos considerando una trayectoria determinada que los une. Por ejemplo, yo acá tengo el punto A, por ejemplo, un auto, ¿no? Un Uber que va perdón, un auto que va de A a B. Si yo tomo la distancia, la línea recta sería una longitud, pero si el auto da vueltas, sería otra longitud. Por eso dice que de ahí la diferencia entre distancia y longitud, desplazamiento. Eso después lo vamos a ver. Pero bueno, esa es la definición. ¿Y cómo se mide? La unidad es el metro, la unidad internacional. La letra minúscula M. Y es la longitud del trayecto que recorre la luz en el vacío. Durante un intervalo de tiempo, como dice acá, 1 sobre casi 300.000, ¿no? Dice, segundo. O también escrito así. Eso se llama notación científica, que se puede escribir así o así. La notación científica se utiliza para sintetizar y no escribir tantos ceros. Cuando las cantidades son muy pequeñas, como en este caso, muy grandes. Entonces, básicamente, es como que la luz es un tiempo muy, muy, muy efímero. eh, lo que recorre la luz en un metro. La luz tiene como 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense eh, si en un segundo recorre 300.000 kilómetros aproximadamente. En realidad es este número que está acá, 299.000. Bueno, ¿en cuánto va a recorrer un metro? Que un metro es la milésima parte de un kilómetro. Da un número muy pequeño que sería este, ¿no? Pero es una manera precisa de medir el metro. Antiguamente habíamos dicho que se usaba una barra de metal, un metal especial, y se definía internacionalmente, bueno, vamos a decir que esta barra de platino y iridio se mide un metro. Lo tenían en un museo de Francia y mandaban réplicas a todo el mundo, pero pues se dieron cuenta que hay efectos físicos que hacen que, por ejemplo, se dilate, se contraiga y no es la precisión que se requiere. Esta definición es mucho más precisa, no depende de un metal, de una barra que se toma como patrón universal. Y la otra magnitud, la tercera magnitud importante es la masa. ¿Qué es la masa? Se define de dos maneras. Una manera dice que es la magnitud que mide la cantidad de materia de un objeto. Fíjense que acá en el dibujo dice que cada bola tiene una masa de 1 kilogramo, o sea, la masa es la misma, pero fíjense que cambia el tamaño. Por ejemplo, desde el magnesio, que está hecha esta bola, hasta el tungsteno, pasando por todos estos metales que están acá, eh, todos tienen la misma masa, ¿sí? Que es la cantidad de materia.
El que tenga diferente tamaño es otro tema, ¿no? Se habla de la densidad, que es otra magnitud asociada a la masa y al volumen, que también lo vamos a ver más adelante. Otra manera de definir la masa es la magnitud que establece la aceleración o cambio de velocidad, la definición de aceleración, de un cuerpo de un cuerpo ante la acción de una fuerza. Acá en el ejemplo se ve, si yo le aplico la misma fuerza a dos cuerpos diferentes, pero de pequeña masa y de gran masa, fíjense que el de pequeña masa tiene mayor aceleración. O sea que yo entonces puedo decir, la masa es la cantidad de materia, o puedo decir, la masa es la medida en que un cuerpo acelera o no. Se llama la segunda ley de Newton, que también eso lo vamos a ver en el segundo tema de dinámica. Y la unidad es el kilogramo, símbolo kg minúsculo. Surge de fijar la constante de Planck en este valor, joule por segundo, recordando lo que sería un cuarto, que la unidad de energía joule equivale a todo esto. Cuando las unidades se van haciendo más complejas, se les pone un número, por ejemplo, joule, para no escribir todo eso. Bueno, también para entender esta definición hay que tener unos conocimientos previos bastante complejos de mecánica cuántica, porque está hablando de la constante de Planck. Eh, la unidad de masa también era como, antes se tenía como un cilindro en, en París, donde se decía que este cilindro era un kilogramo patrón en todo el mundo. Y también se enviaban copias a todos los países y cada país tenía su copia de kilogramo patrón masa. Pero después se dieron cuenta que comparado a los kilos, es como la Copa del Mundo, ¿no? Hay una copa original y después unas réplicas. Cada país que salió campeón. Bueno, entre la original y la copia, con el tiempo hubo como distorsiones en lo que es la masa. Entonces no era una medida muy precisa. Por eso se buscó esa definición más exacta. Pero a su vez más compleja, que como les digo esto, para entenderlo, primero tienen que haber entendido muchos conceptos de física. Pero bueno, es la definición que usan los científicos para tener un patrón universal, ¿no? En lo que es la masa, el kilogramo patrón. La cuarta magnitud importante es la temperatura. Se define como la magnitud que mide el estado de equilibrio energético entre dos sistemas. Bueno, el tema de la energía, esa es una definición, y la otra que sería también esa magnitud que mide la energía interna, agitación molecular de un sistema. O sea que la temperatura estaría asociada a la energía cinética que tienen estas moléculas, energía cinética promedio. Hay algunas moléculas que van más rápido, otras que van más lento. Cuando chocan, una le da energía a la otra, y así se van transfiriendo la energía. Pero la energía promedio es lo que se define como la temperatura del sistema, puede ser en cualquier cuerpo. La unidad internacional es el Kelvin, aunque para nosotros la más común es el de grados Celsius, que es la más habitual, pero la científica es Kelvin, se escribe con K mayúscula, que tiene como la variación de temperatura termodinámica que da lugar a una variación de energía térmica de esta cantidad de energía. También se toma este patrón como para definir qué es un grado Kelvin. Para que se den una idea, el grado Kelvin, pues pasando de lo que por ahí se vio en cuarto, eh, aproximadamente el 0 Kelvin, o el cero absoluto, serían menos 273 grados Celsius o menos 273 grados bajo cero, que es el estado donde las moléculas ya no tienen movimiento. Por ejemplo, en lo que habíamos visto acá, las moléculas tienen movimiento, entonces tienen una temperatura de X grados Kelvin. Estas moléculas, si estuviesen totalmente quietas, llegarían a lo que se llama el 0 Kelvin, cosa que no se puede dar. Se ha tratado de llegar al 0 Kelvin tecnológicamente y no se pudo todavía. Pero teóricamente es la temperatura más baja que puede existir en el universo, ya que sería ausencia de movimiento molecular. Y la otra sería
quinta, ¿no? Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Como ustedes vieron ya el año pasado, es la magnitud que mide la intensidad de circulación del flujo de cargas por un conductor. Las cargas eléctricas, la energía eléctrica, las cargas en movimiento provocan una transferencia de energía que se mide en amper, comienza acá la unidad, amperio o amper con una mayúscula, la intensidad de corriente eléctrica producida por un flujo de, y este número es grandísimo, fíjense, es 10 a la 18, como si fuesen, eh, después de la coma 18 lugares, entonces sería el número 6, 2, 4, 15, 0, 9, 0, 74, pero de esta coma yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este número de cargas por segundo. La carga se fija en el valor de la carga de una electrón, que es esta que está acá, medida en Coulomb, que es la unidad de carga. Bien, la otra es la cantidad de sustancia. ¿Qué es la cantidad de sustancia? Es la magnitud que mide la cantidad de partículas elementales, ya sea átomos, moléculas, que tienen un sistema. Está relacionado un poco con lo que es la masa. La unidad es el mol, o sea, el símbolo es mol, todo con minúscula, cantidad de átomos en una masa de 12 gramos de carbono 12, o sea, 6 óxidos de carbono, que es este número, que se llama número de Avogadro. También es un número muy grande, que es el mol. O sea, un mol tiene esta cantidad. O sea, un mol de hidrógeno tiene esta cantidad de átomos de hidrógeno, que es lo que ustedes ven en la tabla periódica, como el peso atómico. Y por último, la intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad luminosa? La magnitud que mide la cantidad de flujo luminoso que se produce por unidad de ángulo sólido. Un ángulo sólido sería un ángulo en 3D, por ejemplo así, pero en 3 dimensiones. La unidad es la candela, símbolo C de minúscula, valor numérico de la eficiencia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia, y acá tienen este número, también muy grande, Hertz. Hertz es la unidad de la frecuencia, que es las veces que vibra por segundo. Y un Hertz sería una vibración por segundo. Si no, un átomo vibra 10 veces por segundo, serían 10 Hertz y así sucesivamente. Lúmenes sobre watts. Bueno, entonces para entender esto también habría que tener fíjense la complejidad de la unidad. ¿Cómo se va complejizando? Bien, y ahí quedamos hasta ahí. Seguimos el martes que viene. Bueno, los esperamos.